tenemos a un gran periodista economista, es el doctor Silverio Gómez, un colega que trabajó en el periódico El Tiempo, en Portafolio, es de una trayectoria magnífica y quiero contarles que él siempre soñó, como buen tolimense, con ser el portero del Deportes Tolima. Creo que no lo va a lograr, aunque milagros hay. Es amante de la música de Silva y Villalba y es un profesor emérito de la Universidad Sergio Arboleda. Estamos en contacto con Silverio. Silverio, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros. Juan Guillermo, muy buenas noches. Doctor Amílcar, un placer saludarlo. Juan Alberto también. Y Martín, me agrada mucho saludarlos. La primera pregunta es ¿cuál es su percepción de todo este fenómeno de la ilegalidad, particularmente en el tema que nos ocupa, el licor ilegal? Lo voy a decir, Juan Guillermo, desde el punto de vista, como usted dijo, de la academia. Yo no estoy en la industria, no tengo intereses en la industria licorera. A mí se me parece, pues no lamentable, pero sí preocupante que estemos diciendo en pleno siglo XXI que hay que defender las licoreras y hay que defender el consumo de licores como la fórmula para financiar, para hacer la inversión social. A mí me parece eso grave. Mire, pero ya entrando, y digámoslo, pues es un debate sobre el tema que no hay que eludir, contrabando de aguardiente no hay en Colombia. Hay adulteración que es más o menos, no alcanza al 10% del licor de contrabando en aguardiente. No hay contrabando en aguardiente. Y el problema, personalmente creo que se ha debatido muchísimo durante muchísimo tiempo y tiene una razón. Y es que las licoreras departamentales, el monopolio que les ha dado la Constitución, claro, las ha vuelto extremadamente ineficientes, Juan Guillermo. Sí, Andrea. Sí, doctor Gómez. Precisamente quería preguntarle por qué no han funcionado tantas medidas que se imparten y cada rato oímos que se imparten más medidas para controlar la evasión fiscal. ¿Qué es lo que hace que no funcione? No, mire, Juan Guillermo y Andrea, lo que ocurre es que es inaudito que todavía llevar aguardiente de Cundinamarca al Tolima o de Cundinamarca a Boyacá o de Antioquia a Caldas o de Caldas al Tolima sea contrabando. Eso no tiene ningún sentido, protegiendo unas industrias, unas licoreras que realmente son ineficientes. En Colombia a comienzos de los años 90 habían 20 licoreras. Hoy hay 4 o 5 licoreras que funcionan, y eso que no todas funcionan. Acabamos de escuchar a la secretaria de Hacienda del Valle del Cauca hablar de la caída tan dramática en las ventas, ¿no? Aquí hay un problema serio de administración. Las licoreras se volvieron fortines políticos y fortines electorales. Los gerentes de las licoreras los cambian cada año, cada 2 años, cada vez que llega un gobernador decide que hay que cambiar el gerente de la licorera y entonces se han vuelto empresas administrativamente muy deficientes, ¿no? Sus campañas de mercadeo no tienen sentido y hay una protección a un mercado local que es absolutamente anacrónico. Yo sí creo que hay que hacer una revolución en el tema de las licoreras. Este es un tema del Congreso de la República y yo creo que allá, y el doctor Amílcar lo sabe, sí hay que hacer reformas profundas. El doctor Amílcar precisamente quiere hacerle una pregunta al doctor Silverio. Bueno, escuchando a Silverio, creo que deja planteado 2 interrogantes importantes. El uno, que tiene que ver con los ingresos, con el monopolio como fuente rentística para los departamentos. Comparto con él que ese es un impuesto anacrónico, es una fuente de ingresos que viene desde la época colonial, pero resulta, Silverio, que esa es hoy por hoy la principal fuente de ingresos que tienen los departamentos, puesto que todas las reformas tributarias que se han hecho en este país es para arbitrarle recursos a la nación, pero no a los departamentos. Entonces, mientras no tengamos una reforma tributaria territorial que le genere otra fuente de ingresos a los departamentos, tenemos esa.
Entonces, ese es un primer interrogante que queda planteado en el sentido de que no hay manera de sustituir esas rentas por otras. Y otro tema que ha planteado Silverio, que a mí me gustaría que Juan Alberto lo abordara, que tiene que ver ya con las empresas mismas, las fábricas de licores en el país, cuál es su situación y cuál es su perspectiva, porque es que los departamentos tienen dos fuentes de ingreso a propósito de los licores. Una fuente son los ingresos por concepto de impuesto al consumo, que a eso es a lo que yo me he referido. Y otra fuente de ingresos que tienen solo los departamentos en donde o hay licoreras o maquilan su licor o tienen concesiones a terceros. De manera que ese es el otro tema que yo creo que Juan Alberto puede abordar. Vamos con Silverio, si tiene algún comentario sobre lo que ha dicho el doctor Amílcar. Sí, doctor Amílcar y Juan Guillermo, mire, yo creo que ahora se está presentando una gran oportunidad. Hay el informe de la Comisión de Sabios en materia tributaria toca toda la estructura tributaria departamental y municipal. Y al Congreso de la República, seguramente dentro de este proyecto de ley de reforma estructural, va a llegar el tema de la tributación departamental. A mí, yo comparto con usted, doctor Amílcar, que la tributación departamental es una tributación montada básicamente sobre consumo, pero consumo sobre vicios, o sea, sí, sobre licores, sobre cigarrillos, ¿no? Y está la parte de los vehículos, pero yo creo que hay que hacer creatividad, tener una gran creatividad para lograr modernizar la estructura tributaria. En el caso de los municipios, pues se tiene el predial, industria y comercio y valorización, pero yo creo que es una gran oportunidad para que usted desde la Federación pudiera que en el Congreso de la República se metiera cosas innovadoras en materia tributaria. Indudablemente. Silverio Gómez, de la Universidad Sergio Arboleda. Mil gracias y bienvenido siempre. Bueno, un saludo y muchas gracias a usted. Gracias a nuestro colega Silverio Gómez.